Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Francisco Damián. Pertenezco a la iglesia Ven Señor Jesús de Ministerio Ebenecer. Estoy en el área de servidores. Para mí es un gusto presentarle mi testimonio de cual Dios ha transformado mi vida desde el día en que le entregué mi corazón. Fue en el año 1999 a través de mi hijo, que yo estaba cegado por una creencia que era donde yo tenía que estar, y a través de mi hijo Dios me hizo saber que estaba equivocado. Llegué a aceptarlo, empecé a caminar y todo, y en ese tiempo la que era mi esposa no le gustó de que yo haya cambiado de creencia. Ella me dijo de que si no regresaba a la creencia tradicional me iba a tener a las consecuencias que ella iba a hacer. Mi respuesta fue decirle: lo que me hagas tú no me importa, pero lo que me haga Dios sí. Fue un proceso, un principio duro para mi vida, porque nunca pensé la reacción que iba a tomar la mamá de mis hijos, de meterme preso, de vender un terreno que había comprado para mis hijos. No me importó. 3 días pasé en la cárcel, me sacaron de la cárcel, seguí en las cosas de Dios, y yo le clamaba a Dios que en verdad cambiara mi vida. Yo no quería ese lugar donde Dios me sacó de las drogas, del alcoholismo, del adulterio. Siempre le clamaba, como dice su palabra. Yo no lo conocía sin saber si en verdad existía o si en verdad Él hacía milagros, pero yo seguía el proceso, del cual un día el enemigo se quiso apoderar de mí. Al buscarla, yo me quería vengar de ella, al querer buscarla para matarla de lo que le había hecho, tanto en mi persona como en mis hijos. Pero las veces que yo la buscaba, Dios tenía un plan de que yo la buscaba y ella iba a parar a la cárcel. Yo la buscaba y ella iba a parar a la cárcel. Llegó el tiempo en que me dijeron: hasta aquí, tenés que perdonar porque Dios te perdonó a ti todas tus transgresiones, y de dónde te sacó, Dios jamás se va a acordar. Clamándole a Dios que hiciera ese milagro de esa raíz de amargura y rencor que tenía sobre ella, Dios hizo la obra. Sacó esa raíz de amargura que tenía, ese odio hacia ella. Le pedí perdón a Dios y fui a buscarla, a mi esposa en ese momento, y le dije: perdóname. Le dije: oye, yo lo único que quiero es servirle a Dios y que Dios restaure mi matrimonio. Yo ya no quiero regresar al pasado, yo quiero servirle a Dios junto con mi familia. En ese tiempo ella pasaba mucho tiempo en la cárcel, escogió malos caminos, y Dios, estando allá en la cárcel, la tocó, y por medio de ella fue que yo vine al Ministerio Ebenecer. Fue corto el tiempo en que ella buscó de Dios, y el enemigo se aprovechó de una debilidad. Ella se volvió a alejar, y yo le clamaba a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero Dios tenía un plan. Me decía: sigue, y seguía buscando de Dios. Ella un día me dijo que mi obligación era orar por ella y que Dios algún día iba a hacer la obra. Llega el año 2012 y ella tomó la decisión de quitarse la vida porque ya no quería nada con Dios, y ella decía que estaba cansada de lo que estaba haciendo. Fue duro, tanto para mi persona como para mis hijos, que en esa decisión drástica que ella tomó de quitarse la vida fue la separación por completo de mi familia. Mis 3 hijos se dispersaron. Yo, en el trabajo donde estaba, salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 9, 10 de la noche, de domingo a domingo. En ese lapso yo le clamaba a Dios de que me diera un trabajo para que fuera solo de día, para poderle servir y restaurar, hablarle a mis hijos de que Dios es bueno, de que lo que pasó por un propósito. Pero mis hijos no querían nada, se dispersaron. Mi hija pequeña resultó embarazada a la edad de 15 años. Después mi hija resultó embarazada, tuvo un aborto. En el año 2017, mi hijo, el 6 de enero del 2017, tuvo un accidente
perdió la vista de un ojo, pasó 24 horas en el intensivo, en el IX de accidentes, y me dieron permiso en el trabajo y le iba a clamar a Dios que le diera una oportunidad, porque era su hijo. Mi hijo sale del intensivo, me llaman que había despertado y todo, voy, y cuando me mira me dice: Padre, hoy sí voy a buscar de Dios. Mi respuesta fue decirle: hijo, comprométete con Dios, conmigo no, porque yo soy humano y le puedo fallar. Con Dios, mira, te va a ir todo bien, así como ha ido con mi vida. Él cambió mi vida, Él me alejó de lo malo, como lo puede hacer con tu vida. Pasó el tiempo, salió del IX y todo. En el mes de junio me da una noticia, me llama llorando y me dice: Padre, me dijo, llorando me llama, yo pensé que le había pasado algo. Y me dice: fíjate que me llamaron para integrar la selección de futsal. Y le dije: solo para que te des cuenta del poderío de Dios, lo que te está regalando, para que te des cuenta lo que hace Dios. Dios te está dando una oportunidad para que lo busques. Mira el regalo que te está dando. Se integra a la selección, sale de viaje varias veces. En el mes de septiembre de ese año 2017, mi esposa me dice: te voy a hacer un almuerzo. Invita a tus hijos. Me dice: llámalos. Llamo a mis hijas y ellas dicen que sí, iban a venir. Cuando llamo a mi hijo me contesta en estado de ebriedad y me enojé demasiado que corté y le dije a mi esposa: ya no hagas nada porque no se merece nada. Me enojé con mi esposa. Me fui a un cuarto, me fui a orar y le dije: Señor, dame fuerzas para soportar, porque yo ya no quiero esto, ya no quiero pasar lo que pasé antes. Tuve 3 puntos de derrame por preocuparme tanto por mis hijos, más por el mayor. Cuando salgo de terminar de orar, y le voy a hablar a mi esposa, a pedirle perdón: discúlpame, perdóname, amor, por lo que te dije, no era contigo con el que tenía que rematar, pero que siga el almuerzo y todo. Los días siguientes que fuimos a la iglesia Ven Señor Jesús, ahí es mi congregación. Ahí ese domingo yo le digo: Señor, te entrego a mi hijo. Te entrego a mi hijo porque tú sabes, Señor, que yo ya no aguanto, Señor. Tu palabra dice: háblale 1, 2, hasta 3 veces, Señor. Y yo ya no aguanto, Señor. Se le ha hablado y te lo entrego. Es tuyo, Señor. Cambio de vida. Cambio de vida. Ahí ese domingo yo le digo: Señor, te entrego a mi hijo. Te entrego a mi hijo porque tú sabes, Señor, que yo ya no aguanto, Señor. Tu palabra dice: háblale 1, 2, hasta 3 veces, Señor. Y yo ya no aguanto, Señor. Se le ha hablado y te lo entrego. Es tuyo, Señor. Septiembre de 2017. Llega el mes de noviembre de ese mismo año, sábado 4. Ese día estábamos celebrando el cumpleaños de un hermano de mi esposa en Villanueva. Y tenía una armonía grande de querer llamar a mi hijo, pero dije: no. Pasa el tiempo, mi cuñado nos llega a dejar a la casa ese sábado 4 de noviembre de 2017. Llegan las 10:30 de la noche y me llama la novia de él diciéndome que mi hijo había tenido un accidente. Antes de salir a la casa, yo me arrodillo y le digo: Señor, yo acepto tu voluntad, Señor. Acepto tu voluntad, Padre, sea lo que sea. Salgo, agarro mi moto. El camino donde yo agarré fue al Roosevelt. Le digo al guardia: mire, vengo a visitar, a buscar a una persona, a mi hijo. Me hacen entrar, lo busco por todas las salas de emergencia. No está. Cuando salgo me encuentro a una persona y me dice: ¿qué haces aquí? Y le digo: me informaron que mi hijo había tenido un accidente y todo, en moto. Cuando me pregunta dónde trabajaba, le doy el nombre de la empresa y me pone su mano en mi hombro y le dice: cuánto lo siento, tu hijo falleció.
Tu hijo falleció a las 5 de la tarde y hasta ahorita está en la morgue de del RUD. Cuando entro y llego a la morgue y miro, ahí estaba mi hijo. Me pregunta el fiscal y el policía que qué hacía ahí, y le digo, vengo a reconocer el cuerpo de mi hijo. Solo le pedí unos momentos y le puse la mano y le dije, Señor, gracias. Gracias por esos 23 años que me diste a mi hijo. Si es tu voluntad, Señor, yo la acepto, Padre. Aunque duela, Señor, yo la acepto. Porque sé que tú no me soltarás. Tú me vas a quitar este dolor que siento, Señor. Tú lo vas a menguar, Señor. Me regreso para mi casa, 1:00 de la mañana, ya día domingo. Cuando entro a mi casa, me arrodillo y empiezo a gemir. Que este dolor, que lo que ha pasado, Señor, no permita que me aleje de ti, Señor. No permitas que blasfeme tu nombre, porque si fue tu voluntad, lo acepto, Señor. Pasa, se vela, se entierra. Sigo buscando más de Dios con más fuerza. Y siempre decía, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Llega el 19 de febrero del 2020. Todos los días en la empresa donde yo trabajo, yo oro, le doy gracias y le pido que le toque su corazón a todos mis compañeros del trabajo. Ese día, miércoles, una voz audible me dice que me callara, que no hablara de Dios. 3 veces. Cuando yo digo, Señor, tú eres más fuerte y poderoso, tú tienes bajo la planta de tus pies al enemigo, Señor, y yo te reprendo. Y dije unas palabras, te reprendo, diablo asqueroso, y mi Dios es más fuerte. A mí no me vas a atormentar. Seguí trabajando. Miro la hora a las 11:30. Hacía lo mismo todos los días. Me subo a la máquina coopero. Cuando me paro, siento que me pegan atrás de la rodilla y se me va mi brazo. Se me va mi brazo en la máquina. Pido ayuda, que me hagan favor de explicarle a los compañeros de trabajo cómo hacer para regresar la máquina manualmente. Cuando logro jalar mi brazo y todo, ya sale sin la muñeca, el brazo, ya solo el puro antebrazo. Y levanto mi brazo y le digo, Señor, gracias, porque todavía me tienes con vida. Dame fuerza, Señor, y que esto, lo que está pasando, que no me duela. Llegan los bomberos, me llevan en todo el camino, yo le iba dando gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que está pasando, Señor. Tú tienes un propósito para mi vida, Señor. Pero te pido que no me sueltes, Padre, porque yo confío en ti. Llego al Ix Accidentes, me entran de emergencia, me operan, me operan parte de la muñeca. Al día siguiente llega el doctor y dice, vamos a esperar si se te sana el antebrazo, si no te tenemos que amputar hasta arriba del codo. Le digo, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, porque yo sé que mi confianza está en ti y que esto, Señor, no permita que retroceda, Señor. Llega el tercer día y me dicen, no, te vamos a tener que amputar el brazo. Dele, le dije yo, dele, me operan. Ahí entendí el propósito de Dios, del cual hace años atrás a mí me habían profetizado que yo iba a predicar su palabra, que iba a ser un evangelista y que tenía que proclamar las nuevas de salvación. Ahí en el hospital empecé a hablarle a cada persona, no me importaba la hora, yo le iba a hablar y dice, Señor, gracias, si esa es tu voluntad, yo la voy a aceptar, Señor. Vamos a seguir predicando tu palabra, Señor. Llega un sábado. Yo no conocí papá, solo mi madre me crió desde pequeño. Y entendí que tuve que pasar 50 años, 6 meses y 13 días para que mi boca saliera esa palabra, Padre, Papá. Ese día sábado llegó mi pastor, Gustavo Sanchinel, llegó a orar por mí. Cuando oró por mí, me dio un beso en la frente y me dice, hijo, te amo. Esas palabras jamás las voy a olvidar porque nunca había recibido yo un beso y que me dijeran, hijo, te amo.
Ahora entiendo cuando nos dicen que tenemos que tener cobertura, que tenemos que tener un padre espiritual. Nunca me habían enseñado eso hasta ese día. Ahora tengo la certeza y la confianza de que Dios jamás me ha abandonado. Tengo un padre espiritual que me motiva a seguir adelante, que me dice: hijo, te amo. Cada vez que lo miro le digo: gracias, Padre. Padre, Dios lo bendiga. Porque desde pequeño no había tenido esa confianza de decir papá a nadie. Mi esposa, gracias a Dios, me puso una mujer virtuosa. Una esposa que a raíz del accidente me cuida como que fuera un niño. Y hay veces que me pongo a llorar de la forma en que mi esposa me trata. Y digo: Señor, gracias. Yo te pido que la bendigas, que la guardes, Señor. Porque un trato no es igual a como fue la mamá de mis hijos. Al principio fue bueno, después fue malo. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros cuando llegamos a los caminos. Cambio de vida. Cambio de vida. No es igual a como fue la mamá de mis hijos. Al principio fue bueno, después fue malo. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros cuando llegamos a los caminos. Tenemos que entender de que con Dios todo no es posible. Con Dios todo nos va bien. Entendí cuando llegó el momento de recibir mis terapias preprótesis, de que Dios iba a estar conmigo y de que iba a poder llevar la situación como si nada hubiera pasado. Y así ha sido hasta el día de hoy. Tengo una prótesis, no me desempeño en mi trabajo, no al 100%, pero gracias a Dios en mi trabajo me dieron la oportunidad de seguir ahí en la empresa, manejando la misma máquina donde tuve el accidente. Todo eso lo hace Dios. Dios nos da las fuerzas, Dios nos da la sabiduría cómo llevar un problema, un proceso que muchas veces, aún siendo cristianos, nuestras fuerzas se debilitan o pensamos de que Dios no nos quiere, no nos ama porque pasó X problema. No, déjame decirte de que Dios tiene el control de nosotros, tiene el control de la situación económica o familiar. Dios tiene todo el control. Cuando nosotros le clamamos, Él responde. Cuando nosotros nos humillamos, Dios te mira y te levanta. Pero no tenemos que mirar atrás, porque Dios tiene el poder, porque Dios tiene todo en sus manos, y nosotros lo que tenemos que hacer es servirle, hablar de su palabra, de las maravillas que ha hecho en nuestra vida, tanto familiar como personal. En mi vida nunca pensé estar testificando o decir el perder un brazo, no, nunca pensé. Llevo 28 años en mi trabajo, en lo que yo hago, y nunca pensé pasar este proceso. Tengo 2 amigos que pasaron el mismo problema y ellos también han buscado de Dios. Los he motivado de que sigan adelante, porque Dios es maravilloso, Dios es fiel. Dios es fiel. Restauró mi vida, me dio una nueva esposa que, como les vuelvo a repetir, me ha cuidado como un niño, y le pido a Dios que me dé las fuerzas suficientes para poderla amar, para poderla tratar como se merece, como una princesa, como una hija de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de servir los 2 en la iglesia, en el ministerio. Yo sirvo en el área de servidores, mi esposa es servidora en cafetería. Cada vez que nos toca servir lo hacemos con
con gozo, con alegría, porque no le servimos al hombre, sino que le servimos a Dios, aquel que nos perdonó, aquel que nos ama, a Él le servimos. No pongamos la mirada en las personas, porque no, pongamos la mirada en Dios, porque Dios no falla, ¿ya? Dios es un Dios que te bendice, un Dios que te dice cada día: hijo, te amo, hijo, te amo. Esas son las palabras en las cuales a mí me han llenado de gran manera, que no me puedo quedar quieto. Cualquier persona que yo miro le digo: ¿cómo estás? Le pregunto si conoce de Dios, si le han hablado de Dios. Hay personas que me cortan a la primera, pues que te vaya bien. Y eso es lo que yo digo: gracias, Señor, porque me has dado esa fortaleza, esa fuerza para no quedarme parado a lo que a mí me profetizaron, que tenía que predicar su palabra. Y le digo: Señor, cada día dame sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra, para poderle hablar a aquellas personas, como dice tu palabra, que no saben de ti porque no les han hablado, Señor. Pero ayúdame a entender tu palabra y poderla llevar a aquellas personas que aún no te conocen, o aquellas personas que se han alejado por X motivo. Ya, si me levantó a mí, si me sacó del lodo cenagoso, lo va a poder hacer con aquellas personas que dicen: no hay solución, no hay solución. Yo una vez tuve la intención de tirarme al puente Belice, porque decía: Dios no existe. Pero Dios me dijo: no lo hagas. Y regresé a mi casa avergonzado, pensando de que Dios no iba a hacer nada. Y sí, el propósito de Dios es perfecto. Yo me metí a internet a buscar cómo hacerlo más fácil, que no duela, porque decían de que sí dolía al tener una prótesis. Iba a terapias, lo hacía, tenía que agarrar una llave, tenía que escribir, tenía que usar un teclado. Con la prótesis hay una prótesis de mano, hay una de gancho. A mí se me hacía más fácil con la de gancho escribir en el teclado de una computadora. Con la de mano agarrar una llave. Decía: Señor, gracias, porque no has hecho de que esto sea un impedimento, Señor. Al principio cuesta adaptarse. En el IX le llaman un miembro fantasma. Cuando yo no tenía la prótesis, existe el miembro fantasma, que uno piensa que todavía tiene el brazo, y psicológicamente dicen que daña. Pero gracias a Dios no tuve que pasar eso, porque cada vez que yo llegaba, yo decía: Señor, dame la sabiduría para poder usar este aparato, que no sea ningún impedimento, y que esto no sea que yo me desequilibre, o que me desfallezca, o algo por así decirlo. No, fue un proceso que después, como al tercer mes, me empezó a gustar más, entonces ya la usaba seguido y todo. Es algo que sí me ha funcionado, Tengo un vehículo de 2 ruedas, las cuales muchos se admiran de cómo manejo, y solo Dios lo puede hacer, y hasta aquí Dios ha sido fiel conmigo. Sí, es como vuelvo a repetir, solo te quiero decir, amado hermano, hermana, de que las situaciones que nosotros los seres humanos pasamos, Dios nos da la solución, Dios nos da la salida, Dios nos da las fuerzas, pero tenemos que dar nosotros, arrodillarnos, clamarle a Dios, de que Dios ayúdame. Lo hizo conmigo cuando yo le clamaba. Decía: Señor, ayúdame a salir de esto. Señor, yo ya no quiero esto. Señor, restaura mi matrimonio. Dios lo hizo. Dios, restaura mi vida. Sácame de ese lodo cenagoso. Dios lo hizo conmigo. Y te invito a ti, amado hermana y hermana, que lo hagas, porque Dios ahí está presente. Cuando tú le clamas, Él está ahí. Cuando tú pides algo, Dios te lo va a dar. ¿Quieres que restaure tu vida? Dios lo va a hacer. Que traiga a tus hijos, Dios lo va a hacer. Porque Dios es un Dios de poder, un Dios de misericordia, pero sobre todo, Dios es amor. Porque Él jamás te va a rechazar. Él no te va a acusar si algún día te alejaste, si algún día pecaste. Él no te va a acusar. Él te va a traer con brazos, Él te va a recibir con brazos abiertos, y te va a amar como a mí me ha amado hasta el día de hoy. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.